En medio de los roces de cada día, la paz suele nacer de una pequeña inclinación humilde, cuando la palabra deja de ser espada para convertirse en pan partido, cuando la mirada deja de ser piedra para hacerse manantial fresco, cuando las manos dejan de ser puño para volverse gasa que venda, la reconciliación vuelve a encontrar la puerta de entrada. La lección de mansedumbre y humildad basta para sujetar el corazón, hacerlo permanecer y escuchar. Hermanos y hermanas queridos, ante el rostro de Dios, el corazón escucha la invitación suave y poderosa pronunciada por el Hijo único: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa palabra no es solo una frase hermosa, es un tzámino, una escuela y el hogar del alma. En el altar santo no nos enfrentamos a una idea abstracta, sino que nos encontramos con aquel que se inclinó hasta el extremo de la humanidad, que entró en el fuego de lo cotidiano, que aceptó hacerse pequeño para llevar al hombre en sus brazos de ternura. El misterio de la humildad de Dios es como una página abierta que nos invita a reaprender con el lenguaje del corazón cada letra de mansedumbre y humildad. Desde el instante en que acogió la carne en el seno de una virgen humilde, comenzó el camino de abajarse para elevar al hombre. En el pesebre sencillo, en la casa pobre de un artesano, por los caminos polvorientos de su tierra, en el Calvario con los brazos abiertos, y en la aurora de la Pascua, cuando se manifestó silenciosamente a los amados. Todo proclama lo mismo. Dios no es ruidoso, no ostenta, no coacciona, conquista con mansedumbre, sana con paciencia, se inclina con humildad. La Santa Misa es la cumbre de ese mismo modo de actuar. Aquí Cristo sigue eligiendo el camino de lo pequeño. Se oculta en la forma sencilla del pan, en el cáliz humilde de vino, para ofrecer su propio cuerpo y sangre como alimento divino. ¿Quién podría pensar que el Todopoderoso se humillaría así, aceptando hacerse don recibido, permaneciendo en la fragilidad de la condición humana solo para estar cerca, acompañar y habitar el corazón de la humanidad? No es una invitación a contemplar desde lejos, sino un llamado a entrar en la escuela del Maestro. Aprender del pan partido es aprender a quebrar el yo encerrado para ser alimento para otros. Aprender del vino derramado es aprender a ofrecerse, volviendo cada gota de sudor, de lágrimas y aún las pequeñas alegrías en ofrenda de amor para la familia y el prójimo. Al fijar la mirada en la cruz, la mansedumbre no aparece como debilidad ni como pacto con el mal. La mansedumbre de Cristo es la fuerza del amor que sabe dominarse, que sabe callar cuando es ofendido, que elige la gracia del perdón en lugar de la revancha. Su humildad no le quita dignidad, sino que deja que la gloria del Padre resplandezca en cada gesto. Y su paciencia no es resignación, sino un amor perseverante, incansable, que sigue esperando el regreso de la humanidad. Cada vez que participamos en la misa, si el alma se abre, esas virtudes, mansedumbre, humildad, paciencia, se infiltran como lluvia suave que ablanda la tierra reseca. Tantos días pasan entre choques, fatiga en la oficina, tensión en las calles, suspiros en el hogar por el pan de cada día, por los hijos, por malentendidos pequeños que se vuelven grietas grandes. En el torbellino social, la palabra se vuelve afilada con facilidad,
El juicio corre más rápido que la misericordia. El yo busca imponerse sobre la verdad. Al entrar en el templo, a veces las manos están vacías, a veces el corazón cerrado, pero basta un susurro del Señor: aprended de mí, y el alma se abre. Basta una mirada a la hostia blanca y el corazón comprende que necesita suavizarse, ablandarse, inclinarse, para que el amor pueda respirar y vivir en casa, en el trabajo, en medio de lo cotidiano. Aprender de Cristo manso y humilde no es estudiar una lección teórica, sino un entrenamiento vivo. Cuando alguien cede en una discusión, está aprendiendo. Cuando se escucha al ser querido antes de reaccionar, se está aprendiendo. Cuando el joven apaga la pantalla para sentarse junto a sus padres, escuchar y hacerse presente, también está aprendiendo. Cuando el enfermo sonríe en el dolor y confía su situación a Dios, está aprendiendo. Cuando el dirigente actúa con justicia, cuando el trabajador es honesto, cuando el alumno se atreve a decir la verdad en lugar de mentir, todos están aprendiendo la misma lección: la de la mansedumbre, la paciencia y la humildad. A veces el corazón se pregunta: he intentado tantas veces y sigo siendo iracundo, susceptible, impaciente. ¿Qué más puedo hacer? La respuesta no está en nuestras fuerzas, sino en volver a la fuente. Venid a mí. Sigue invitando Cristo. Solo cuando le dejamos enseñar, aprendemos de verdad. Solo cuando permitimos que su gracia nos toque, de verdad cambiamos. La misa es una pausa para el alma, un aula silenciosa donde el maestro enseña con su misma presencia humilde. No hay gritos ni coacción, pero a quien abre el corazón se le derrama una mansedumbre como aceite que alivia las escoriaciones, una paciencia como hilo que sutura los desgarros, y una humildad como suelo blando donde las raíces de la fe se afianzan. En el silencio del corazón puede tomarse un propósito pequeño, muy concreto, para aprender en los días que vienen. Un perdón dicho antes, una escucha plena, sin interrumpir, un gesto de gratitud con los de casa, un poco más de paciencia con uno mismo en la debilidad. Y Galop, antes de partir, basta una súplica suave en el interior: Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Cuando esa oración se vuelve latido cotidiano, las aristas del alma se van puliendo, no por la presión de la voluntad, sino por la mano suave de la gracia. La misa no es solo lugar para aprender del Maestro, sino también comunión en la misma escuela del amor. Cada uno es una lección para el otro, un pequeño espejo que refleja el brillo de la mansedumbre de Dios. Que esa luz sea reconocida en los demás, para que crezca la comprensión mutua, para que la vida de fe sea testimonio de mansedumbre y humildad, y para que cada uno salga como un pequeño pan dispuesto a ser partido por la vida de muchos. Y entonces se descubre algo verdaderamente asombroso. Dios sigue hablando a través de palabras escritas por mano humana. La palabra de Dios es palabra viva, pero Él aceptó entrar en los trazos de las letras, a través de la historia, de la cultura, de los límites del escritor y del lector. Oli, Él se humilla para que el ser humano pueda tocar, aprender y meditar.
Y también allí acepta que el corazón humano pueda entender mal, pueda oír sin obedecer, pueda leer sin dejar que la palabra penetre. Esa humildad no hace menos santa la palabra. Por el contrario, revela el corazón de un Dios paciente que soporta a la humanidad en cada torpeza para comprender en cada oración distraída, en cada página de la Escritura abierta y vuelta a cerrar apresuradamente. En la Santa Misa, la humildad de Dios se hace aún más cercana. Él usa la boca del sacerdote, un hombre elegido con toda su frágil humanidad, para volver a decir las palabras que quiere decir. Cuando el sacerdote pequeño pronuncia la misma frase que él instituyó, el pan y el vino se convierten en su cuerpo y su sangre. En ese instante, ¿qué hay sino la paciencia y la mansedumbre de Dios? Él no ostenta su poder, no obliga a los corazones a temblar de miedo. Se esconde en lo sencillo para que todos puedan acercarse. Tantas veces en los días de la vida, el ser humano anda absorto en el trabajo, en los planes, en preocupaciones muy legítimas, de modo que la oración se retrasa y la lectura de la palabra se apaga. Sin embargo, al entrar en la iglesia, Él sigue llamando por su nombre a cada alma y sigue diciendo con suavidad: aprended de mí. No reprocha, no increpa. Es solo una invitación a volver a la escuela del corazón. Al aprender de Cristo la paciencia y la humildad, la vida deja de ser tironeada por inquietudes estériles. Paciencia con uno mismo cuando la oración todavía es torpe. Paciencia con los seres queridos cuando piensan distinto. Paciencia con el prójimo cuando actúa fuera de lo esperado. Humildad para reconocer que la inteligencia es limitada, que las emociones cambian, que el juicio yerra con facilidad. Y por eso hay que permanecer bajo la luz de la palabra y volver al altar para ser moldeados. Esta humildad no es solo una virtud personal, sino también una gracia que sana las relaciones, las comunidades y, más profundamente, el alma de un pueblo. En el día de la independencia, volvemos la mirada a la historia de la patria, que se ha ido formando y desarrollando. Esa historia no es lineal. Hay fisuras por divisiones, disputas por el poder, injusticias que dejan dolores persistentes en los pequeños. En los documentos puede escribirse fundada en Dios, pero en la realidad no pocas veces a Dios se le relega a los márgenes de las decisiones. Se le difumina en opciones que tocan la vida y la dignidad humanas. Ante ello, la Iglesia no entra en la política partidista. Alza la voz como madre buena, recordando que toda vida es sagrada desde su primer instante, que la justicia y la caridad son los dos latidos de la sociedad, que nadie debe ser abandonado por pobreza, enfermedad o falta de voz. Pero en lugar de detenerse en lamentos, la palabra de Dios conduce a una elección concreta. Construir la patria con la propia actitud de vida. No se puede delegar toda la responsabilidad a quienes detentan el poder y quedarse afuera criticando. Tampoco pensar que la iglesia son solo los sacerdotes, los obispos o el Santo Padre, porque la iglesia es el cuerpo de todos los fieles. Así también la patria, cada acto pequeño, desde la honestidad en el trabajo, el respeto en el trato, la justicia al pagar un salario,
hasta la compasión con los más débiles, desde proteger la vida hasta cuidar la familia, se entreteje y poco a poco va formando el fundamento moral de la sociedad. Si faltan esos hilos de humildad y paciencia, la tela comunitaria se desgasta y se rasga. La Santa Misa es el molde del alma del ciudadano del reino. Cuando el sacerdote eleva el pan y el vino, el corazón aprende a elevar ante el rostro de Dios las preocupaciones y opciones de la sociedad, pidiendo luz para poner el bien común por encima del interés propio. Cuando resuenan las palabras de la consagración, es también una invitación a volver palabra cotidiana aquello que edifica y sana, que no sea cuchillo que cercena vínculos. Al comulgar se recibe una responsabilidad santa, vivir de modo que aquel que habita en el corazón pueda ir con nosotros al trabajo, a la mesa de la familia, al barrio, para que su mansedumbre y humildad se expandan como un perfume suave. La división siempre comienza con pequeñas soberbias, con esos yo puestos en el centro. Cuando Dios ocupa el centro, la soberbia retrocede por sí sola. Una nación se hace grande no por una voz que grita, sino por un corazón que se inclina ante los pequeños. Una familia perdura no por reglas severas, sino por el amor que sabe ceder. Una comunidad es firme no por uniformes exteriores, sino por la comunión interior. Nada de esto es posible sin la lección de paciencia y humildad que brota de la Eucaristía. Desde aquí puede elegirse un gesto pequeño para amar a la patria con espíritu eucarístico. Perdonar una vez al que ofendió, apagar la pantalla una noche para conversar de verdad en familia, dedicar un día a visitar a un enfermo o ayudar a un desempleado, reservar cada semana unos minutos para leer la palabra, de modo que ella ilumine nuestro hablar, pensar y obrar. Esas pequeñeces, cuando son perseverantes, se vuelven un río manso que borra poco a poco las orillas áridas de la desconfianza y el rencor. Y no olvidemos, Dios es paciente. Aunque el ser humano tarde en cambiar, Él no se cansa, sigue acercándose, sigue llamando a la puerta, sigue modelando el corazón con la Eucaristía y con su palabra viva. Su paciencia es el punto de apoyo de la paciencia humana. Su humildad es el molde de la humildad del alma. Cuando esto se aprende, no solo el corazón se cura, también sanan poco a poco las heridas de la comunidad y de la patria. No nos cansemos de aprender la lección más elemental y, a la vez, de toda la vida: mansedumbre y humildad. Salir del altar a las calles, pasar de la oración a la acción, llevar el buen deseo a elecciones concretas. Ese es el modo más digno de celebrar la independencia. Liberarse del amor propio y de la soberbia, del egoísmo y de la indiferencia, para ser libre de amar, libre de servir, libres de poner a Dios en el centro y al prójimo en el corazón. Y justamente en ese punto, la invitación: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, se convierte en una salida para cada alma. ¿Quién no carga con pesos secretos? La preocupación por el pan y el trabajo, el cansancio por la injusticia y los malentendidos, el dolor por la enfermedad o las rupturas, el miedo ante un futuro nebuloso,
E incluso el vacío, cuando parece que Dios ya no habita en el propio corazón, acercarse a Cristo no es huir de la realidad, y menos aún negar la responsabilidad. Es volver a respirar, reclinar la cabeza en un hombro que sabe escuchar, dejar que un corazón agitado por las ansiedades recupere su ritmo de paz. Y junto a Él, la cuerda tensa del alma se afloja. Junto a Él, aprendemos a mirar todo bajo la luz de la mansedumbre y la humildad. Si una nación quiere crecer, lo primero no es la voz fuerte ni los proyectos ostentosos, sino una comunidad que deja de tratarse como adversarios. El rencor es como espinas latentes en la carne, que vuelven doloroso cualquier movimiento. El perdón, en cambio, es aceite que lleva el dolor al pasado. No se puede edificar el futuro con ladrillos de rencor. Cada familia, cada parroquia, cada vecindario es un ladrillo. Si cada ladrillo tiene aristas filosas, el muro común se agrieta. Por eso, no paguéis mal por mal. No es solo un consejo moral, sino el cimiento de una paz verdadera. La mansedumbre no hace débil, da fuerza para detenerse antes de que la palabra se vuelva flecha, para ofrecer una sonrisa en vez de una disputa, para tender la mano en lugar de empujar. Venir a Cristo es también aprender a poner el bien común por encima del interés propio. Una decisión pequeña pero justa en el trabajo puede iluminar la dignidad del otro. Una actitud paciente en la familia puede evitar una noche gélida. Una visita al enfermo puede calentar toda una temporada de lluvias. Estas cosas no salen en los periódicos, pero quedan grabadas en el corazón de Dios. Y precisamente con esas semillas silenciosas se airea la tierra de la patria, preparándola para una cosecha buena. No se puede dejar el futuro en pocas manos. El futuro es obra de muchas manos escondidas que saben sudar y que saben lavarse con el agua del arrepentimiento. Tal vez alguien se lamente: me he esforzado y sigo iracundo, egoísta, con el corazón pesado. Cristo no exige aparentar fortaleza, invita a acercarse. Sabe que la soberbia vacía el alma, que el amor propio es el equipaje más pesado del camino. Por eso ofrece la mochila ligera de la humildad. Atreverse a reconocer que uno necesita apoyo, ceder un paso en la propia opinión, aprender de los demás, decir perdón y gracias a tiempo. La humildad no quita dignidad, devuelve al ser humano a su lugar verdadero. Criatura amada en la mano de la providencia, allí se encuentra la paz, porque ya no hace falta cargar el mundo entero sobre los hombros. Pero ¿cómo venir de veras a Él en una semana abrumada? El camino más corto pasa por cosas muy sencillas. Un instante de silencio antes de iniciar el día para confiar la agenda a Dios. Unos versículos leídos despacio, como quien saborea un caramelo, para que la dulzura se difunda durante la jornada. Una oración breve por la persona que nos cuesta, para que el corazón no se amargue. Una visita al Santísimo, para que la mirada se encuentre con la mirada. Una reconciliación en el confesionario, para dejar la carga. Una comida en familia sin pantallas, para que la risa suene clara. Esos hilos pequeños tejen de nuevo al hombre con Dios y a los hombres entre sí.
Cristo también enseña a reconocer cargas falsas, la ambición de maquillarse a uno mismo, la necesidad de tener razón en cada discusión, el hábito de compararse que roba la alegría. Esas cargas no vienen de Él. Son armaduras que fatigan el alma aunque parezcan firmes. Él ofrece un yugo suave, obedecer la voluntad santa, ser fiel en lo pequeño, amar como uno mismo es amado. Bajo ese yugo no se es aplastado, se camina al paso del Maestro según el ritmo de su misericordia. We was in the Sorprendement. Al ir con Él, hasta las cuestas pedregosas de la vida se vuelven transitables, porque Él comparte el peso y comunica su calor. No podemos olvidar a los más frágiles, los que no tienen voz. En tiempos de tensión social, la desventaja suele inclinarse hacia ellos. Trabajadores que pierden empleo, enfermos sin atención suficiente, ancianos solos, niños sin abrazo. Quien de veras ha encontrado al Señor manso y humilde, busca espontáneamente el camino hacia ellos. No hacen falta gestos extraordinarios, un plato de sopa caliente, una manta, una pregunta sincera, una llamada, un acto de justicia en un trato y también un voto, una opinión, una voz que respete la verdad y la dignidad humana. Todo eso, a la luz de la Eucaristía, se vuelve liturgia de la vida. En todo conflicto hay un punto que puede cambiar el rumbo. Cuando alguien decide inclinarse primero, esa persona no pierde. Vence a sí misma, vence la ira, vence la tentación de ver al otro como enemigo. Desde ese gesto inclinado puede comenzar el diálogo y prenderse la paz. Ojalá ese espíritu se extienda por todas partes. Trabajo, escuela, hospital, mercado, redes sociales. Que la palabra no sea espada, que sea pan partido. Que la mirada no sea piedra, que sea manantial. Que las manos no sean puños, que sean vendas suaves que curan. Habrá días en que uno caiga, diga lo que no debía, elija lo que luego lamenta, pero no te quedes ahí. Ven a Él una vez más. Cada regreso es un paso de madurez en mansedumbre y humildad. Cada confesión de la propia flaqueza desata un lazo de soberbia. Cada comunión recibida con corazón contrito abre una fuente de paz. Y poco a poco uno se vuelve más perseverante, más ligero, más cercano al dolor ajeno y más libre frente a las exigencias absurdas del propio ego. Que la luz del altar acompañe los pasos al salir del templo y se derrame en cada rincón de la vida. Que en el escritorio, en la cocina, en la cama del enfermo, en el aula, en la obra, quede grabada la lección del corazón. Mansedumbre, paciencia y humildad. Eso será el mortero que una los ladrillos de la unidad comunitaria. El pulso silencioso pero constante de una patria habitable. Entonces la promesa, hallaréis descanso para vuestras almas, dejará de ser un horizonte lejano y se volverá respiración cotidiana. Y si hay un deseo para depositar en lo hondo, que sea que cada uno empiece por sí mismo. Un perdón más pronto, una sonrisa más amplia, una mano extendida con mayor rapidez,
un corazón más paciente. De esos comienzos pequeños, Dios hace cosas grandes. De esos pasos silenciosos, teje caminos para muchos. De las almas que perseveran en la lección de mansedumbre y humildad, Dios edifica un futuro de paz.